Si estás endeudado, disminuye tus deudas. Toma precauciones, sé muy cuidadoso de tu consumo, porque esperemos que nada más sea 2025, pero se espera un 2025 sumamente complicado por todo lo que les he platicado. ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarlos. Soy Ismael Plasencia López, tu economista de bolsillo. Y a petición de muchos de los que han visto los episodios de este podcast, pues han pedido que expliquemos un poco cómo está el tema económico, el ambiente económico, sobre todo ahorita con el cambio de sexenio, en donde está terminando el presidente Andrés Manuel López Obrador y empieza la doctora Claudia Sheinbaum. Entonces, titulamos el episodio del día de hoy es Perspectivas económicas para México en 2025. Y bueno, déjenme empezar diciendo que la economía se divide en microeconomía, que tiene que ver con cómo interactuamos nosotros como personas y cómo interactúan las empresas entre ellas. Y luego hay otra parte que tiene que ver con la macroeconomía. La macroeconomía es ya cómo nos integramos todos a nivel nacional o a nivel de país. Es una interacción en donde tiene tres objetivos los que se buscan. Un objetivo muy importante es el crecimiento económico, otro objetivo es la generación de empleo y otro objetivo es el control de precios o mantener la inflación controlada. Esos serían los objetivos de la macroeconomía. Y para lograrlo, el gobierno aplica políticas económicas. Una política económica sería la política fiscal, que es el cobro de impuestos y luego el gasto público. El gasto público se puede ir a inversión, construcción de puentes, carreteras, hospitales, puertos, ferrocarriles, o se puede ir al gasto corriente, que es el gasto de burócratas o gasto social. Los países que más crecen son los países que hacen inversión, porque se le llama inversión porque nosotros vemos que va a tener rendimientos en el futuro. Esa es la política fiscal y se encarga la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Por otro lado, está la política monetaria, cuyo objetivo es el control de la inflación. Y de la política monetaria se encarga el Banco de México. ¿Y en qué consiste? En inyectar dinero en la economía o retirar dinero de la economía. ¿Cómo? A través de las tasas de interés. Si quiero retirar dinero de la economía, subimos las tasas de interés y las personas disminuyen su consumo y aumentan su ahorro. Dejamos de gastar, dejamos de consumir tanto con las tarjetas de crédito porque está muy elevado el nivel de interés, que es el costo del dinero. Y si queremos estimular la economía, como lo hizo Estados Unidos, Japón, la Unión Europea cuando vino el COVID, bajan las tasas de interés para que la gente demande más dinero e inyectan dinero a la economía. Esa es la función de la política monetaria. Luego está la política comercial, que se encarga de poner aranceles, regular el comercio internacional, cómo nos relacionamos con otros países. Tenemos un tratado de libre comercio con Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, y también con la Unión Europea, y hay con países con los que comerciamos, con los que no contamos con un tratado. Y los aranceles es el impuesto que se pone a las importaciones para tratar de contener estas y tratar de proteger el mercado interno. Por ejemplo, si se le pone un impuesto al calzado que viene de China, protegiendo a los productores de calzado de Guanajuato. Esa es la política comercial y se encarga la Secretaría de Economía, también el Banco de México, a través de el tipo de cambio, por ejemplo, que también dependiendo cómo se mueva, puede estimular las exportaciones o las importaciones. Y por último tenemos lo que para mí siempre he dicho que es la política más importante, que es la política industrial. La política industrial es cómo das incentivos a las empresas para que sean más competitivas, de manera que esto permita que aumente la productividad de los trabajadores y con ello los sueldos y salarios. Y bueno, ¿qué es lo que ha sucedido? Entonces, veamos en términos de los objetivos. El presidente López Obrador, cuando era candidato a la presidencia, prometió que en su economía creceríamos al 4% anual. ¿Por qué 4%? Porque México había crecido en los últimos 30 años al 2% anual, muy por debajo de su potencial. Se supone que México debe tener un crecimiento de más o menos 6% anual. ¿Por qué esta cifra mágica del 6%? Porque esto es lo que permitiría
generar entre 1.200.000 empleos al año, lo que permitiría que los jóvenes que se están integrando al mercado laboral encuentren trabajo. Entonces, cada que no crecemos a ese 6%, sino que crecemos a un 5, un 4, un 3, a un 2, pues lo que significa es que hay jóvenes que no se integran al mercado laboral y tienen dos opciones: o ser ninis, ni trabajan, ni estudian, o incorporarse a la economía informal, que en México representa el 55% del Producto Interno Bruto. ¿Qué es el Producto Interno Bruto? La cantidad de bienes y servicios que generamos como país en un periodo determinado. Ese es el indicador, el PIB. Entonces, cuando nosotros decimos que la economía crece, es porque el PIB creció con respecto al año anterior. Si produjimos 100 pesos en el año 2024 y producimos 105 pesos en el año 2025, significa que la economía creció en 5%. Cuando la economía crece, significa que hay más empresas vendiendo y hay más empleo y mejores salarios para todo el mundo. De ahí la importancia del crecimiento económico. Entonces, como decíamos, el presidente prometió un crecimiento del 4%. Llega el primer año, 2019, y no crecemos. Incluso fue pequeñamente negativo, 2019. ¿A qué se debió esto? A dos factores principales. Uno, la falta de experiencia y la limitación en el ejercicio del presupuesto. El presupuesto que deja Peña Nieto para ejercer en el 2019 no fue aplicado en su totalidad. Y esto provocó que el Producto Interno Bruto no creciera. Además, ustedes recordarán el tema del huachicoleo. Se cierran muchos acueductos de petróleo, de gasolina, y eso hace que la economía se estanque. Y eso provocó que de entrada en el año 2019 la economía mexicana no creciera. Y luego, para acabarla, como dicen, llega el 2020, la pandemia, en donde el PIB cae de manera brutal, en casi 20 puntos porcentuales. Hubo una caída muy fuerte que tardamos casi un año en recuperarnos. Entonces de ahí estamos hablando de un 2020, 2021 muy complicado, y eso permitió que desde luego no cumpliéramos con el objetivo de lo que se planteaba de crecer al 4%. Y siempre habrá quienes dicen, y tienen razón, el COVID no es culpa del gobierno, pero sí es responsabilidad del gobierno la forma en la que respondemos a la pandemia y cómo nos recuperamos de ella. Entonces México fue de los países que menos supo aplicar sus políticas para recuperarnos más rápido. Estados Unidos, que es una economía más grande que nosotros y que es más difícil que crezca más, precisamente porque es más grande. Entre más pequeña es una economía, es más fácil que crezca. Entre más grande es, más difícil que crezca por lo grande que es. Pero Estados Unidos ha crecido más que México durante todo este periodo. Resumiendo, el crecimiento económico durante el sexenio de López Obrador no fue del 4 como prometió, no fue del 3, no fue del 2 como los periodos neoliberales, fue del 1%. Es decir, crecimos a la mitad de lo que se creció con los periodos neoliberales del 2%. Que si en esto ponemos en consideración el crecimiento poblacional de México del 1%, significa que el PIB per cápita, que es cuando dividimos el PIB total entre el número de personas, para ver cuánto nos corresponde, pues significa que prácticamente estuvimos estancados del año 2018 al año 2024. Crecimiento per cápita cero. Esas son las cuentas que está entregando este sexenio. Entonces, la tiene complicada la nueva presidenta Claudia Sheinbaum. Habrá que ver cómo aplica políticas para tratar de retomar el crecimiento económico del país, tanto el PIB general como del PIB per cápita, que siempre va a estar respaldado por la productividad. Eso es lo que ha sucedido en términos de crecimiento económico y generación de empleo. Entonces, imagínense, nosotros tendríamos que tener las condiciones para estar generando 1.200.000 empleos al año. En lo que va de 2024 se han generado menos de 400.000. Siempre la pregunta es, ¿y qué sucede con el resto? Y el tema es que hay muchas personas, muchas familias que están decidiendo
apoyos sociales, pero en economía nada es gratis. Ese dinero viene de alguna parte. Primero se terminaron los fideicomisos que había en diferentes secretarías, después se disminuyó el presupuesto de las secretarías, el presupuesto de instituciones de salud, instituciones de desarrollo económico, etcétera. Se disminuyó fuera de los proyectos emblemáticos de Dos Bocas, la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, pues no ha habido proyectos importantes de infraestructura, sobre todo en el norte del país, y eso ha impedido que México aproveche la oportunidad de oro que se nos presentó, que es el famoso nearshoring. Derivado de la guerra comercial que hay entre China y Estados Unidos, pues decían que México iba a ser el ganón, porque mucha inversión se iba a venir a México, que estaba en China. Efectivamente llegó inversión, pero también hay mucha inversión que pudo haber llegado y no llegó, y lejos de aprovechar el nearshoring de México, que estamos en los Estados Unidos, se fueron a países como Filipinas o como Vietnam. Eso habla de que estos países hicieron lo que tenían que hacer en términos de inversión en educación principalmente, pero también de inversión en infraestructura, cosa que en México pues no hicimos a los niveles que se requería. Entonces, si vemos en términos de políticas, crecimiento económico general, 1% anual, a la mitad de lo que habíamos venido creciendo los últimos 30 años antes del gobierno de la Cuarta Transformación. Y si vemos per cápita, pues es un estancamiento. Prácticamente no hemos crecido de 2018 a 2024. E insisto, alguien puede decir es que nos tocó la pandemia. Sí, pero no fuimos al único país al que le tocó la pandemia. Hay muchos otros países y salieron fortalecidos posterior a la pandemia. Ahora, el gran problema que tenemos es que nos estamos perfilando a una desaceleración económica que ya está, que se puede convertir en una recesión económica en Estados Unidos, y eso nos puede arrastrar a nosotros a una recesión económica o posible crisis económica. No sabemos qué tan fuerte va a ser. Lo que sabemos es que la economía se comporta de manera cíclica, siempre tiene auges, caídas, auges, caídas. En Estados Unidos lo tuvo en el 2001, posteriormente en el 2008, y muchos han vaticinado que viene una crisis económica, otros han dicho, se han equivocado porque no viene. Yo creo que entre más tarde en llegar, más fuerte va a llegar. Porque lo que es un hecho es que va a llegar. La pregunta es con qué intensidad y con qué duración. Y ya saben que cuando Estados Unidos estornuda, a México le da gripa, si no es que pulmonía, ¿no? Entonces es un clima muy desfavorable, el clima que le va a tocar enfrentar a nuestra próxima presidenta. Tiene muy poco margen de maniobra para sortear esta crisis. En 2025, hablando de política comercial, se va a renegociar el famoso TEMEC, y ahí veremos, independientemente, yo creo que independientemente de que gane Kamala Harris o Donald Trump, van a ser muy duros en las negociaciones con México, sobre todo porque no han estado de acuerdo, están enojados por varios factores, entre otros, pues la inundación de fentanilo en Estados Unidos, que ellos atribuyen a los carteles mexicanos de la droga, ¿no? Entonces, ahí habrá que ver cómo se van a dar estas negociaciones. El otro tema es el migratorio, en donde ya lo usó Donald Trump una vez, el chantaje del comercio para que México se encargue de la migración, en donde actuamos como buffer, y Estados Unidos le dice a México, quiero que te quedes con los centroamericanos o sudamericanos que vienen con la intención de llegar a Estados Unidos, tú los vas a atender ahí en tu país. Entonces, eso es lo que se viene en términos de política comercial. Entonces, en términos de inflación, la inflación todavía no se controla. El objetivo del Banco Central, el Banco de México, es que la inflación llegue al 3%, y nos hemos estado moviendo entre 4 y 5%. Esto significa que a pesar de que ha habido pequeñas disminuciones en la tasa de interés, no han sido lo suficiente como para que estimulen la economía. Si bajan las tasas de interés, las personas empiezan a consumir más, a comprar productos, las empresas se dan cuenta que están vendiendo y empiezan a producir más y generan empleo. Desafortunadamente, dado que la inflación todavía no está controlada, pues no podemos esperar que sigan bajando las tasas de interés, que es la política monetaria, para tratar de controlar la inflación. Y esos son los aspectos a los que nos enfrentamos. Algo que siempre me preguntan mucho es cómo vemos el tema del tipo de cambio. El tipo de cambio debemos de entender que hay mucha volatilidad, hay una incertidumbre como nunca en el mundo.
porque le vamos agregando cosas. La guerra de Rusia y Ucrania que no termina y que algunos dicen que cualquier descuido se puede convertir en la tercera guerra mundial. Todas las tensiones de Medio Oriente con Israel, Palestina, ahora Líbano, es otro polvorín que está ahí. China estaba enfrentando problemas económicos graves, donde se habla de una fuerte burbuja en bienes y raíces, que hacen que le llamen el gigante de barro. Entonces ahí está otro foco amarillo casi rojo, en donde si China, por su tamaño de economía, entra en una crisis, pues va a jalar a muchos países y con ello la economía mundial a una recesión. Y desde luego que está Estados Unidos también, que está esperando la próxima recesión económica. Algunos están diciendo que a través de una implementación efectiva de políticas como las que les menciono, fiscal, monetaria, comercial, etcétera, se puede llegar a un soft landing, pero eso no lo sabremos hasta que suceda. Todas estas condiciones provocan mucha volatilidad y en México, pues no hacemos la tarea y le agregamos a esa incertidumbre, pues la reforma del Poder Judicial. Y de entrada, las inversiones se detienen, porque dicen, yo no sé si con la nueva reforma judicial me van a poder garantizar que mis inversiones sean respetadas en el país. ¿Qué pasa si hay un litigio por algo en contra del gobierno y el Poder Judicial se pone de parte del gobierno? ¿Quién me garantiza mis inversiones? Entonces, de entrada, lo primero que sucede es que detienen las inversiones. Hay algunas empresas importantes que ya anunciaron que se van a ir del país. Entonces habrá que ver qué es lo que sucede. El gran reto de la presidenta Claudia Sheinbaum es cómo baja esa reforma al Poder Judicial a través ya de lo que serían las leyes secundarias y la reglamentación para ver ya cómo va a ser en blanco y negro que se va a llevar a cabo esta reforma judicial. Pero todo esto hace que exista mucha incertidumbre, de manera que yo me atrevería a decir, con los modelos econométricos que he utilizado, que podemos esperar un tipo de cambio de alrededor de los 22 pesos en enero, febrero, si bien nos va, 22 pesos. Eso es lo que, a pesar de que muchas instituciones y bancos dicen que es alrededor de 20 pesos, etcétera, yo realmente veo muy complicado que nos mantengamos en los 20 pesos. Ya los mercados internacionales ya nos cobraron la factura de que Morena gana con mayoría absoluta, que es lo que permitió la reforma del Poder Judicial, y que mucho de lo que había presumido el gobierno de López Obrador, que era un tipo de cambio fuerte, pues se lo gastó en los últimos meses, donde pasó de 16 pesos, 17 pesos, hasta pegándole a los 20 pesos. Entonces, eso es lo que está ocurriendo en la economía. ¿Qué esperamos para 2025? Un año sumamente complicado, por lo que les mencionaba. Posible crisis, posible recesión, que esperemos que no se convierta en crisis económica en Estados Unidos, y para México la renegociación del TEMEC, ya sea con Kamala o con Trump. Ambos van a ser muy fuertes en sus negociaciones, nada más que Trump lo hace muy vocal, mientras que Kamala sería más política, pero con ambos no veo un panorama favorable para México en las negociaciones. Entonces, siempre la recomendación es, esperemos un 2025 muy complicado. Y como siempre digo, espero equivocarme. Si tomamos precauciones y nos preparamos para un 2025 complicado, si no pasa nada, pues me pueden decir, oye, no tuviste razón. ¿Y saben qué? Me dará mucho gusto haberme equivocado. Pero el peor escenario es no tomar previsiones y que venga una recesión o crisis económica. Entonces la invitación es a nivel de empresas, a nivel de familias, a nivel de individuos. Si estás endeudado, disminuye tus deudas. Toma precauciones, sé muy cuidadoso de tu consumo, porque esperemos que nada más sea 2025, pero se espera un 2025 sumamente complicado por todo lo que les he platicado. Hasta luego.